El 3 de enero de 2026 quedará marcado en los libros de historia como el día en que la arquitectura del poder global se resquebrajó de manera definitiva. En una operación relámpago que duró menos de 3 horas, comandos de élite de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos penetraron el corazón de Caracas para extraer a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Mientras el mundo observaba atónito las imágenes de un dictador escoltado por agentes de la agencia antidrogas en un aeropuerto de Nueva York, el presidente Donald Trump proclamaba ante las cámaras que Estados Unidos estaba nuevamente a cargo. Sin embargo, lo que Washington presentó como una victoria absoluta frente al narcoterrorismo es interpretado por expertos como Richard Wolff como el inicio de una jugada maestra de China que podría significar el adiós definitivo a la hegemonía del dólar. La narrativa oficial estadounidense se centra en el control de las reservas de crudo más grandes del planeta, pero Beijing ha movido sus fichas en silencio, blindando sus activos y preparando una respuesta económica que Washington no previó en su entusiasmo militar. En las sombras de una Caracas sumida en el estado de conmoción, el chavismo ha entrado en una fase de supervivencia pragmática bajo el mando de Delcy Rodríguez, la nueva presidenta encargada, señalada por muchos como la pieza clave que permitió la caída de Maduro a cambio de una transición tutelada, se encuentra ahora en una encrucijada peligrosa. Por un lado, obedece las órdenes directas que emanan del Departamento de Estado y de Marco Rubio para estabilizar la industria petrolera. Pero por otro, debe lidiar con la furia silenciosa de China y Rusia. Beijing ha invertido más de 60,000 millones de dólares en la última década para asegurar su suministro energético y no está dispuesto a permitir que un cambio de mando en la Casa Blanca borre de un plumazo sus derechos contractuales. La jugada maestra de China no consiste en una intervención militar simétrica, sino en el uso de una arquitectura financiera paralela que ya ha empezado a operar fuera del sistema de transferencias controlado por los Estados Unidos. Mientras Trump celebra la captura del hombre, el gigante asiático protege el recurso y el sistema de cobro, dejando a Washington con un trofeo político, pero con un vacío económico estratégico. El escenario en las refinerías del Golfo de México es de una expectativa tensa. Las petroleras estadounidenses como Chevron y Exxon han presionado para que el flujo de crudo pesado se reanude de inmediato, buscando desplazar la influencia china que hasta diciembre de 2025 controlaba más del 80% de las exportaciones venezolanas. No obstante, Richard Wolff advierte que esta dependencia del petróleo venezolano para salvar la economía interna de los Estados Unidos es una trampa de doble filo. Al intentar nacionalizar de facto la producción de un país soberano, Washington está legitimando ante los ojos del mundo multipolar que cualquier potencia puede reclamar activos por la fuerza si considera que sus intereses nacionales están en juego. China ha tomado nota y su respuesta ha sido inmediata. El reforzamiento de los contratos de largo plazo firmados con la administración anterior, los cuales tienen validez legal internacional por 15 años más. Beijing le ha recordado al mundo que el petróleo que Trump pretende vender para bajar el precio de la gasolina ya tiene dueño legal y que cualquier intento de incautación será considerado un acto de expropiación contra activos estatales chinos. El choque entre la fuerza bruta de los comandos Delta y la sutileza financiera de Beijing acaba de comenzar y las consecuencias se sentirán en cada estación de servicio de América y Asia. La captura de Nicolás Maduro no fue solo una victoria de la fuerza bruta, sino un triunfo de la infiltración tecnológica que ha dejado a las agencias de inteligencia de Rusia y Cuba en una posición de absoluta humillación. Fuentes cercanas al Pentágono han filtrado que el elemento clave para localizar al líder venezolano en su búnker más secreto no fue un satélite espía, sino un objeto de lujo que el propio dictador portaba con orgullo, un reloj de alta gama, específicamente un Patek Philippe, que le fue entregado como un regalo diplomático meses atrás. Lo que Maduro desconocía
es que el dispositivo contenía un microchip de geolocalización pasiva, desarrollado con tecnología de punta, capaz de emitir una señal de baja frecuencia casi indetectable para los barridos electrónicos convencionales. Esta pieza de relojería se convirtió en el caballo de Troya que permitió a los comandos estadounidenses conocer su ubicación exacta en tiempo real, invalidando los 3 anillos de seguridad y los inhibidores de señal rusos que supuestamente protegían el Palacio Presidencial. Mientras el dictador confiaba en su círculo íntimo, la tecnología occidental ya lo había sentenciado, marcando el inicio de una operación que Richard Wolff califica como el detonante de una respuesta china sin precedentes en la economía global. Desde la perspectiva del análisis geopolítico profundo, Wolff argumenta que la administración de Donald Trump ha caído en una provocación estratégica diseñada por Beijing. China, a diferencia de los Estados Unidos, no juega al corto plazo de los ciclos electorales, sino al largo plazo de la supremacía estructural. Al forzar la salida de Maduro, Washington ha roto el equilibrio de la deuda externa venezolana, la cual asciende a más de 150.000 millones de dólares, gran parte de ella comprometida con bancos estatales chinos. La jugada maestra de China consiste en que, ante la toma del control de los activos petroleros por parte de empresas estadounidenses, Beijing ha activado cláusulas de incumplimiento soberano que podrían llevar a la congelación de activos de Citgo y otras filiales en tribunales internacionales fuera de la jurisdicción de Washington. No se trata solo de quién controla el pozo de petróleo hoy, sino de quién posee la deuda que ese petróleo debe pagar mañana. China ha comenzado a exigir que cualquier barril extraído bajo la nueva administración de transición sea liquidado en petroyuanes para compensar las pérdidas, desafiando frontalmente la orden de Marco Rubio de reestabilizar el mercado basado únicamente en el dólar. En el frente interno de Venezuela, el desmoronamiento de la élite chavista ha revelado una red de traiciones que supera cualquier guión de ficción. Los herederos del chavismo, esos hijos y familiares de los altos mandos que han vivido en el lujo mientras el país se hundía en la miseria, están ahora intentando negociar su inmunidad con agentes de la CIA. Se habla de una lista negra donde figuran nombres clave de la estructura financiera del régimen, individuos que controlan las cuentas en paraísos fiscales y las rutas del oro. Sin embargo, el personaje que mantiene a Washington en vilo es Diosdado Cabello. Aunque Maduro ha sido extraído, Cabello conserva el control de importantes facciones de las milicias armadas y sectores del ejército que aún no han jurado lealtad a la transición liderada por Delcy Rodríguez. La tensión en Fuerte Tiuna es eléctrica. Los informes indican que Cabello se ha atrincherado en una ubicación desconocida, sabiendo que tiene una diana en la frente y que su única moneda de cambio es la capacidad de desatar una guerra civil que arruine los planes de extracción petrolera de los Estados Unidos. Mientras tanto, la respuesta de la comunidad internacional se divide entre el alivio y el temor a una escalada mayor. Los países que forman parte del bloque de los BRICS han emitido un comunicado conjunto condenando la intervención. Pero detrás de la retórica diplomática se está gestando un boicot financiero contra las exportaciones de energía que Estados Unidos pretende controlar. Richard Wolff advierte que si Washington intenta imponer un monopolio sobre el crudo venezolano para salvar su propia economía inflacionaria, China podría responder liquidando masivamente sus reservas de bonos del Tesoro estadounidense, lo que provocaría un colapso del valor del dólar en cuestión de semanas. Venezuela ha dejado de ser una simple nación en crisis para convertirse en el tablero de ajedrez donde se decidirá si el siglo XXI seguirá siendo americano o si el eje del poder se trasladará definitivamente hacia el este. La caída de un hombre ha abierto la caja de Pandora de una crisis sistémica
que ningún comando de élite puede detener con fusiles. La ascensión de Delcy Rodríguez al mando provisional de Venezuela no es un acto de continuidad ideológica, sino un frío ejercicio de realismo político orquestado bajo la sombra de un acuerdo tácito con Washington. Mientras el mundo procesa las imágenes de Nicolás Maduro frente a un juez federal en Nueva York, en Caracas se libra una batalla silenciosa por el control de la estructura financiera que una vez sostuvo al chavismo. Los herederos de la élite, conocidos popularmente como los hijos de la revolución, han comenzado un éxodo masivo hacia jurisdicciones seguras, intentando liquidar activos en oro y criptomonedas antes de que las agencias de inteligencia occidentales congelen sus cuentas. Este grupo de jóvenes privilegiados, que nunca pisó una trinchera pero que controla contratos multimillonarios en la faja petrolífera del Orinoco, representa el eslabón más débil de la cadena. Richard Wolff señala que la captura de Maduro ha dejado al descubierto una red de corrupción que supera los 300.000 millones de dólares, una cifra que China reclama como garantía de sus préstamos. Para Beijing, la caída de Maduro no es una tragedia humana, sino un riesgo operativo para su seguridad energética que han decidido mitigar con una maniobra financiera de precisión quirúrgica. El secretario de Estado Marco Rubio ha sido enfático al declarar que la prioridad absoluta es la estabilización y la recuperación de la capacidad de exportación de crudo hacia las refinerías de la costa del Golfo. No obstante, el gigante asiático ha respondido bloqueando cualquier intento de renegociación unilateral de la deuda venezolana. La jugada maestra de China se fundamenta en un principio simple, pero demoledor. La deuda de Venezuela no es con el gobierno de los Estados Unidos, sino con el Banco de Desarrollo de China y otras entidades estatales que poseen derechos de propiedad sobre la infraestructura de extracción. Si la administración de transición liderada por Rodríguez decide entregar el control operativo a Chevron o Exxon sin el consentimiento de Beijing, China está preparada para declarar un embargo técnico sobre la tecnología de refinamiento que ellos mismos instalaron. Wolff advierte que Washington está subestimando la capacidad de China para paralelar la economía mundial. El uso del petroguán en las transacciones con Venezuela no es un experimento, sino una realidad que amenaza con desplazar al dólar como moneda de reserva global en el sector energético. Dentro de las fronteras venezolanas, el descontento en las bases militares aumenta a medida que se filtran los detalles de las negociaciones entre Delcy Rodríguez y el Departamento de Estado. Los mandos medios del ejército, aquellos que no tienen asegurado un salvoconducto hacia el extranjero, observan con recelo cómo la cúpula se desintegra. Diosdado Cabello, desde la clandestinidad, ha comenzado a activar células de resistencia que no responden a la nueva presidencia, creando un escenario de dualidad de poder que amenaza con sabotear la producción petrolera. Para los Estados Unidos, la situación es una carrera contra el tiempo. Necesitan extraer petróleo lo antes posible para bajar los precios internos y demostrar un éxito económico antes de las próximas elecciones. Pero para China, el tiempo es un aliado. Cada día de inestabilidad en Venezuela encarece el costo de la intervención para Washington y fortalece la posición de Beijing como el único actor capaz de ofrecer una salida financiera estable a través de los mecanismos de los países del bloque de los BRICS. La estrategia china también incluye una dimensión mediática y diplomática que busca pintar a los Estados Unidos como un agresor neocolonial ante los ojos del sur global. Mientras los medios occidentales celebran el fin de una dictadura, la prensa estatal china difunde análisis detallados de cómo la captura de Maduro es un golpe directo a la soberanía de los recursos naturales. Esta narrativa está calando hondo en otras naciones ricas en recursos que ahora temen ser las próximas en la lista si deciden alejarse de la órbita del dólar. Richard Wolff concluye que el verdadero peligro para la hegemonía estadounidense no es la pérdida de un aliado en Caracas, sino la consolidación
de un sistema financiero alternativo que ya no necesita del permiso de Wall Street para operar. La jugada maestra de China ha transformado una crisis política en una guerra económica de desgaste, donde Venezuela es solo el primer campo de batalla de un nuevo orden mundial. El desmantelamiento de la estructura de poder en Venezuela no se ha limitado a la extracción de su figura máxima, ha penetrado en la médula ósea de la denominada aristocracia bolivariana, esa nueva élite de herederos que hoy se enfrenta a la pérdida total de sus privilegios. Mientras Nicolás Maduro es procesado en suelo estadounidense, los hijos y familiares directos de los hombres más poderosos del régimen han iniciado una frenética carrera por poner a salvo fortunas construidas a la sombra de contratos petroleros y el tráfico de oro. Estos jóvenes que nunca empuñaron un fusil en la defensa de la revolución, pero que disfrutaban de jets privados, propiedades de lujo en países seguros y un estilo de vida que contrastaba violentamente con la miseria del pueblo venezolano, son ahora el eslabón más débil en la estrategia de presión de Washington. Richard Wolff señala que esta fuga de capitales y de personas no es solo una consecuencia del pánico, sino una pieza que China está utilizando para consolidar su influencia. Beijing ha comenzado a ofrecer protección diplomática y financiera a ciertos sectores de esta élite a cambio de información crítica sobre las rutas de suministro y los acuerdos secretos que aún vinculan a la industria petrolera venezolana con el mercado negro internacional. En este tablero de traiciones, la figura de Delcy Rodríguez emerge como la gestora de una transición que camina sobre cristales rotos. Bajo la supervisión indirecta del secretario de Estado Marco Rubio, la presidenta provisional intenta desmantelar las facciones más radicales del chavismo sin provocar una implosión militar que detenga la producción de crudo. Sin embargo, la jugada maestra de China se manifiesta aquí con una claridad meridiana. Beijing ha dejado claro que cualquier intento de las nuevas autoridades de desconocer las concesiones mineras y petroleras otorgadas a empresas chinas será respondido con la congelación de activos venezolanos en toda Asia y África. Richard Wolff argumenta que lo que estamos presenciando es el fin de la era en la que Estados Unidos podía dictar las condiciones de una transición política sin pagar un precio económico exorbitante. La deuda venezolana con China, calculada en decenas de miles de millones de dólares, se ha convertido en una hipoteca que Washington no puede ignorar. Si Estados Unidos desea el petróleo, tendrá que negociar con los acreedores chinos en una posición de debilidad que no se veía desde hace décadas. Mientras tanto, en las calles de Caracas y en los cuarteles, el nombre de Diosdado Cabello resuena como un recordatorio de que el conflicto está lejos de terminar. Cabello, quien ha construido su base de poder sobre el control de la inteligencia y los sectores más ideologizados de las Fuerzas Armadas, se encuentra en una situación de vida o muerte con una recompensa multimillonaria sobre su cabeza y una diana en la frente colocada por las agencias de inteligencia occidentales. Su única opción de supervivencia es convertirse en el saboteador de la estabilidad que Rubio y Rodríguez intentan construir. Informes de inteligencia sugieren que Cabello está intentando coordinar una resistencia armada en las zonas mineras del sur, donde el control del Estado es casi inexistente y donde los intereses de Rusia y China son más profundos. Para China, la figura de un Cabello acorralado es una herramienta útil para mantener a Washington distraído mientras Beijing acelera la implementación del petroyuan como la única moneda aceptada para el pago de los compromisos pendientes de Venezuela, un golpe directo al corazón del sistema financiero global basado en el dólar. La crisis humanitaria, lejos de resolverse con la salida de Maduro, ha entrado en una nueva fase de incertidumbre económica. La población observa con escepticismo cómo los antiguos jerarcas negocian su salida mientras el precio de los alimentos sigue ligado
a una moneda nacional sin valor y a un mercado negro controlado ahora por nuevas mafias en ascenso. Richard Wolff advierte que el optimismo de los mercados estadounidenses es prematuro. La extracción de un dictador no garantiza la recuperación de una economía que ha sido estructuralmente reconfigurada para servir a los intereses del bloque euroasiático. La jugada maestra de China consiste precisamente en haber hecho a Venezuela dependiente de su tecnología y sus préstamos a tal nivel que, incluso con un gobierno prooccidental en Caracas, el país seguirá orbitando en la esfera de influencia de Beijing durante las próximas décadas. El adiós a la hegemonía estadounidense no se grita en las plazas, se firma en los contratos de deuda que hoy mantienen a la nueva administración de Venezuela atada de pies y manos frente al gigante asiático. La profundidad de la jugada maestra de China trasciende los límites de la frontera venezolana y se inserta en el corazón mismo del sistema financiero occidental. Richard Wolff sostiene que, al intervenir directamente para extraer a Nicolás Maduro, los Estados Unidos han activado una trampa geopolítica que Beijing ha estado preparando durante décadas. Mientras la administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio celebran lo que consideran la restauración del orden democrático, el bloque de los BRICS ha comenzado a ejecutar un protocolo de desconexión financiera que podría dejar al dólar estadounidense en una posición de vulnerabilidad histórica. La estrategia china no busca rescatar la figura física de un dictador caído, sino rescatar el modelo de soberanía económica que permite a las naciones del sur global comerciar fuera de la supervisión de Washington. En este contexto, Venezuela se ha convertido en el laboratorio donde se prueba la viabilidad de un mundo post-dólar. La exigencia de Beijing de que la deuda pendiente sea pagada exclusivamente en petroyuanes es un golpe directo a la línea de flotación de la Reserva Federal, ya que obliga a las empresas estadounidenses que deseen operar en suelo venezolano a adquirir moneda china para cumplir con las obligaciones legales de la nación caribeña. Este complejo escenario económico se ve agravado por la situación de la denominada aristocracia bolivariana, los hijos y familiares de la cúpula chavista que ahora se encuentran en el centro de una cacería de activos a nivel mundial. Las investigaciones lideradas por periodistas como Castro Ocando han revelado que estos herederos no solo controlaban empresas fachada, sino que eran los custodios de las rutas del oro que alimentaban las arcas de la resistencia. Ahora, con Maduro bajo custodia federal, muchos de estos jóvenes privilegiados están intentando negociar con la justicia estadounidense, ofreciendo entregar las coordenadas de las bóvedas secretas a cambio de inmunidad. Sin embargo, China ha intervenido en esta negociación de manera sutil pero firme, recordando a estos actores que sus fortunas en Asia están bajo el control de los bancos estatales chinos. La jugada maestra consiste en mantener a estos herederos como rehenes financieros, impidiendo que la información crítica fluya totalmente hacia Washington y asegurando que los secretos de la industria extractiva sigan bajo el velo de la confidencialidad estratégica que favorece a Beijing. En el plano humano, la tragedia de los millones de migrantes y presos políticos que sufrieron bajo el régimen de Maduro empieza a cobrar un nuevo peso en la narrativa geopolítica. Existe un movimiento creciente de la diáspora venezolana que, apoyado por figuras como el comandante Luis Quiñones, busca recolectar firmas y presionar legislativamente en los Estados Unidos para asegurar que los recursos recuperados se utilicen en la reconstrucción del país y no solo para pagar a los acreedores internacionales. Esta presión social complica los planes de Marco Rubio, quien debe equilibrar la necesidad de pacificar a la población con las exigencias de las corporaciones petroleras. Richard Wolff advierte que si Washington prioriza el pago a los bancos y las petroleras sobre la ayuda humanitaria, el sentimiento antiestadounidense en la región podría dispararse, dándole a China la oportunidad perfecta para presentarse como el socio más humano y estable. La caída del régimen ha dejado un vacío de poder que no puede llenarse solo con marines y agentes de la DEA.
requiere un capital que Estados Unidos, sumido en su propia crisis de deuda, no puede ofrecer con la misma facilidad que el gigante asiático. Mientras tanto, el reloj tecnológico sigue avanzando. Aquel dispositivo de lujo que traicionó la ubicación de Maduro es hoy el símbolo de una superioridad técnica que podría ser efímera. Beijing ha respondido acelerando la implementación de sistemas de satélites y comunicaciones encriptadas para sus aliados restantes en la región, asegurándose de que un operativo de extracción similar sea imposible en el futuro. La tensión en las costas venezolanas es máxima, con la presencia silenciosa de naves de reconocimiento chinas y rusas que vigilan los movimientos de la Armada estadounidense. La verdadera batalla no se libra en los búnkeres de Caracas, sino en las pantallas de los operadores financieros de Shanghái y Nueva York. Venezuela es el trofeo que Trump exhibe ante sus electores, pero para Richard Wolff, ese trofeo podría resultar ser un regalo envenenado que acelere el adiós definitivo a la hegemonía del dólar. El mundo observa con aliento contenido cómo se desarrolla el penúltimo acto de este drama, donde el control de la energía y el destino de una nación se entrelazan en una lucha desesperada por la supervivencia del orden mundial tradicional. La caída de la hegemonía estadounidense no es un evento ruidoso de una sola tarde, sino un proceso silencioso de erosión que ha encontrado en la crisis de Venezuela su catalizador definitivo. Richard Wolff concluye que la verdadera jugada maestra de China ha sido permitir que los Estados Unidos asuman todo el costo político, militar y reputacional de la extracción de Nicolás Maduro, mientras Beijing se posiciona como el único arquitecto capaz de reconstruir el sistema financiero que Washington ha dinamitado. Mientras el secretario de Estado Marco Rubio intenta gestionar una transición interna con Delcy Rodríguez, el gigante asiático ha comenzado a ejecutar la fase final de su plan, la desdolarización forzada del mercado energético latinoamericano. Cada barril de petróleo que salga de las costas venezolanas a partir de este momento lleva consigo el sello del petroyuan, una realidad que la administración de Donald Trump no podrá revertir sin desencadenar una guerra comercial de proporciones apocalípticas. El mundo ha pasado de la era de la diplomacia de las cañoneras a la era de la soberanía de la deuda. Y en este nuevo tablero, China posee todas las piezas clave. La situación de los denominados hijos de la revolución, esos herederos que intentan salvaguardar sus fortunas mal habidas, es el reflejo del colapso de un modelo de corrupción que ya no tiene espacio en el nuevo orden multipolar. Aunque muchos han buscado refugio en paraísos fiscales o intentan negociar con la justicia estadounidense, entregando secretos sobre el reloj de Maduro y otros dispositivos de espionaje, la realidad es que sus activos están atrapados en una red financiera que China controla con puño de hierro. Beijing ha dejado claro que no tolerará que el capital que pertenece a los contratos estatales venezolanos sea utilizado como moneda de cambio para obtener perdones judiciales en Virginia o Nueva York. Esta presión económica sobre la élite saliente asegura que la nueva administración de transición permanezca bajo una vigilancia constante, obligada a elegir entre la obediencia a las órdenes de Washington o la supervivencia financiera que solo el bloque de los BRICS puede garantizar. La jugada maestra es, en esencia, haber convertido a Venezuela en una nación que, independientemente de quién ostente el título de presidente, debe rendir cuentas al Banco Central de China para evitar el impago total y la hambruna sistémica. En las sombras de esta lucha por el poder, figuras como el comandante Luis Quiñones y diversos sectores de la sociedad civil venezolana intentan canalizar el descontento popular hacia una verdadera reconstrucción nacional. Sin embargo, se enfrentan a un muro de intereses geopolíticos que priorizan el flujo de energía sobre el bienestar de la población. La advertencia de Richard Wolff es sombría.
Si el modelo de extracción estadounidense se impone por encima de las necesidades de desarrollo de Venezuela, el país caerá en un ciclo de inestabilidad que solo beneficiará a los rivales estratégicos de Occidente. China está esperando el momento justo en que la fatiga política y económica debilite la resolución de Washington para intervenir no con soldados, sino con una oferta de rescate masiva que sellará la lealtad de Caracas por el próximo medio siglo. El adiós a la hegemonía no es solo la pérdida de un aliado en el Caribe, es el reconocimiento de que las reglas del juego han cambiado para siempre y que el dólar ya no es el lenguaje universal del poder. Al finalizar este capítulo de la historia, la imagen de Nicolás Maduro bajo custodia es solo un recordatorio de la fragilidad de los hombres frente a las mareas de la gran estrategia. La verdadera noticia no es quién está en la cárcel, sino quién controla la moneda en la que se compra el futuro. La jugada maestra de China para salvar sus intereses en Venezuela ha demostrado ser una maniobra de una sofisticación intelectual que la fuerza bruta de los comandos de élite no puede igualar. Mientras los Estados Unidos celebran una victoria táctica de corto plazo, el eje del poder global se ha desplazado irrevocablemente hacia el este, dejando a Washington con un país fragmentado y una moneda que lucha por mantener su relevancia. La historia recordará este momento como el punto de inflexión donde el imperio del siglo XX dio paso a la realidad multipolar del siglo XXI, un mundo donde el petróleo venezolano se paga en yuanes y donde la voluntad de una sola potencia ya no es ley,